Y como les decía, en esta mañana vamos a comenzar una nueva serie de sermones y el mensaje de esta mañana tiene por título Procurad la paz. Y vamos a basarnos en el libro del profeta Jeremías, capítulo 29. Y yo no sé ustedes, ¿cuántos de aquí quisiera ver sus manos tienen un versículo favorito de la Biblia? ¿Puedo ver sus manos? ¿Cuántos de aquí tienen un versículo, alto sus manos para ver que están despiertos? ¿Cuántos tienen un versículo favorito de la Biblia? Muy bien, baje su mano. Si no lo tiene, haría bien en buscar un versículo. Sería un buen propósito para este año que ya está a punto casi de comenzar. Que en la medida de sus lecturas, si usted encuentra uno o dos o tres versículos que le llamen la atención, los tome, los busque, los anote y que lo memorice. Que pueda hacer la intención de memorizarlo como un versículo favorito. En lo personal, a mí, uno de mis versículos favoritos de la Biblia es Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valientes, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo. Es uno de los versículos que más me gusta en la palabra del Señor. Josué 1:5 tiene un efecto muy similar para mí. También dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Ese es Josué 1:5. Y efectivamente hay un montón de versículos. Otro que me gusta, que es un poquito raro, lo puede encontrar en el Evangelio de San Juan. Y es San Juan, me parece el capítulo 1, versículo 16, si no mal recuerdo en este momento, que dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es un versículo un poco raro para que a alguien le guste, pero me gusta porque refleja realmente nuestra condición como seres humanos que amamos más las tinieblas que la luz. Pero versículos favoritos hay, como dicen por ahí, para gustos los colores. Y cada quien puede tener un versículo favorito porque en alguna circunstancia el Señor le habló a través de ese pasaje. Los versículos más conocidos que podemos también encontrar en la Biblia podría ser, por ejemplo, Juan 3:16. El versículo más famoso de la Biblia que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro de esos versículos muy famosos podría ser el Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor y nada me falta. Nada me falta. Otro también lo podemos encontrar en Salmo 121. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?, pregunta el salmista. Y él mismo responde, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que, como les decía, para gustos los colores y versículos puede haber un montón, dependiendo de cada uno y dependiendo de las circunstancias, pero en esta mañana uno de esos versículos populares, uno de esos versículos famosos que vamos a estar viendo, lo encontramos precisamente en el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Y se le voy a dar lectura, sígalo usted con la vista. Dice de esta manera, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es uno de esos versículos muy famosos que nos trae confort, que nos trae precisamente paz, muchas veces a nuestras vidas cuando nos encontramos en situaciones difíciles, recordando que aquí el Señor habla a su pueblo y dice, porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien, pensamientos de paz, pensamientos de bienestar y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Así que este versículo es una promesa, este versículo nos puede traer aliento y fortaleza en momentos complicados, pero para poder comprender, para poder entender con mayor profundidad un texto bíblico, es necesario que nosotros conozcamos el trasfondo, que sepamos el contexto, para quién se escribió, cómo se escribió, quiénes fueron los receptores originales, cuál fue la intención del autor cuando lo escribió, en qué circunstancias estaba. Cuando nosotros podemos entender todo esto que está alrededor del versículo, nosotros vamos a poder comprender, vamos a poder saber, vamos a decirlo de alguna manera, a tomarle mayor sabor. Va a tener el texto una mayor luz para nuestras vidas, y es algo que vamos a ver en esta mañana. ¿Por qué el profeta Jeremías escribe esto? Si bien nosotros lo hemos tomado como una promesa para nuestras vidas, debemos preguntarnos por qué el profeta lo escribe originalmente. Y para poder comprender más plenamente este texto, primero que nada tenemos que saber quién era Jeremías. Y Jeremías fue un profeta de parte del Señor, y a este profeta se le atribuye también la autoría del libro de Reyes, primera y segunda de Reyes, que seguramente usted lo ha leído, y también el libro de Lamentaciones, otro libro que no tiene un título muy atractivo, el libro de Lamentaciones, pero a este profeta Jeremías se le atribuye la autoría de
su libro del profeta Jeremías, del libro de Lamentaciones y de Primera y de Segunda de Reyes. También él era procedente o él venía de un linaje de sacerdotes, su papá era sacerdote y por lo tanto él también tenía, digamos, en su sangre esa opción o ese llamado de estar en el sacerdocio, aunque realmente no parece que él lo haya practicado, sino que él se dedicó a ser profeta, porque él estuvo dando su mensaje por más de 20 años al pueblo. Él estuvo trabajando activamente como profeta, dando el mensaje de parte de Dios para la nación de Israel durante más de 20 años. Y su mensaje nunca fue popular. De hecho, él no está dentro de los profetas que sean más populares para el pueblo de Israel, por una razón, porque su mensaje no era favorable para el pueblo de Israel. De hecho, durante el tiempo, les decía que él profetizó durante más de 20 años y hubo por lo menos un par de reyes que estuvieron durante su ministerio. Pero estos reyes y los gobernantes y los principales del pueblo de Israel no veían a Jeremías con buenos ojos. De hecho, lo persiguieron. En alguna parte del libro de Jeremías se nos narra que el libro original, el texto original, fue tomado por uno de los reyes y fue destruido porque no le gustaba el mensaje del profeta. Y por otro lado también se nos dice que a Jeremías se le acusaba de traidor, porque su predicación, su profecía, hablaba acerca de que Babilonia iba a destruir Israel, de que Babilonia iba a conquistar, de que los enemigos del pueblo iban a llegar a la ciudad y la iban a destruir. Y por lo tanto la gente lo acusaba de traidor, porque no favorecía o no hablaba a favor del pueblo. Una de sus profecías que podemos encontrar, no vaya para allá, pero está ahí en el libro de Jeremías 25. Le voy a dar un breve resumen, dice de la siguiente manera: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones de alrededor. Y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezcan de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Así que por mensajes como este, por obvias razones, Jeremías no era para nada popular con el pueblo. La gente no lo quería, no era bien aceptado. Reitero, le acusaban, le decían que era un traidor, así que Jeremías no era bien visto. Y por esta razón, realmente Jeremías tuvo problemas en su ministerio. ¿Y cuál era el mayor pecado del pueblo de Israel? Bueno, el mayor pecado, la mayor situación, la razón por la cual Dios envía este tipo de profecías contra su pueblo es que Israel tenía un pecado bien enraizado en su corazón, lo tenía hasta lo más profundo y no importaba cuántos profetas mandara el Señor, cuántos mensajes enviara Dios, no importaba todo lo que pasara, el pueblo estaba cayendo y cayendo y cayendo siempre en lo mismo. Y el pecado de este pueblo de Israel era el pecado de la idolatría. Era un pueblo idólatra. Y ese era el pecado por el cual van a recibir este castigo de parte de Dios de servir a Babilonia o de estar en cautiverio en Babilonia durante 70 años. ¿Y cómo es que sucedió esto? Permítame hacer un recuento para que también podamos tener el contexto de la situación. Y se dice que aproximadamente en el año 606, 607 a.C., el rey Nabucodonosor llegó a Jerusalén, utilizado por Dios, y la rodeó, la sitió, y el rey de ese entonces, que se llamaba Joacim, fue obligado a rendirse. No podía combatir contra Babilonia, era un pueblo mayor, era un pueblo más grande y más poderoso, así que no podían pelear en contra de ellos, así que el rey se somete. Y una manera de demostrar el rey de Babilonia, Nabucodonosor, que él había ganado, que él había sometido al pueblo de Israel, fue la siguiente: él mandó a uno de sus siervos y dijo: trae de Israel, que ya los derrotamos, que ya está bajo nuestro dominio, trae de ese pueblo a todos los jóvenes de las familias principales, a todos los jóvenes de las familias reales. Esto usted lo puede leer más tranquilamente en su casa en el libro del profeta Daniel. Daniel y sus 3 amigos, por ejemplo, fueron de esos jóvenes que este rey Nabucodonosor mandó como una primera oleada a traer desde Israel hasta
Babilonia. Esa fue la manera en demostrarle al pueblo de Israel, el rey Nabucodonosor, que él era más fuerte, que él era más poderoso. Me voy a llevar a todo tu pueblo principal, a todos tus jóvenes, me los voy a llevar y los voy a educar a mi modo, los voy a educar a mi manera. Eso fue lo que hizo el rey Nabucodonosor. No obstante, unos 5, 10 años aproximadamente, dicen los que saben después, el rey Joacim se molestó de que él había sido subyugado por el rey Nabucodonosor y se rebeló. Quiso levantarse en contra del pueblo de Babilonia, y Babilonia atacó la ciudad con todo lo que tenía, sitiaron la ciudad, mataron a la gran mayoría de la población, y de los sobrevivientes eligieron a los mejores, a los más sanos, a los más fuertes, a los hombres, y se los llevaron. Y en Jerusalén solamente dejaron a los más débiles, a los enfermos, a los ancianos, a los indeseables. De hecho, el profeta Jeremías, mire qué cosas, no se fue con los que se llevaron a Babilonia. Su mensaje era tan impopular entre el pueblo que digamos que Jeremías era un indeseable entre el pueblo. Así que cuando se llevan al pueblo a Babilonia, a Jeremías lo dejan con los pobres, lo dejan con los mancos, lo dejan con los tullidos, ahí lo dejan en Jerusalén. Y el rey de Babilonia trae e impone un nuevo rey llamado Sedequías. Sedequías es este nuevo rey que impone Nabucodonosor, porque se lleva completamente a la mayoría del pueblo y pone Nabucodonosor a un nuevo rey, él lo elige. Y este rey se somete a Nabucodonosor, pero solamente durante 9 años. Solo durante 9 años. ¿Por qué? Porque vinieron algunos profetas, entre comillas, de parte de Dios, que realmente no tenían palabra de Dios, eran profetas falsos, y le dijeron: tienes que rebelarte, tienes que pelear, tienes que salir de ese yugo y Dios te va a apoyar. Tienes que hacer esto y Dios te va a respaldar. ¿Y saben qué fue lo que sucedió? Usted lo puede leer, se anota en 2 de Reyes 25, del 1 al 6, esto fue lo que pasó. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Y apresó pues al rey, le trajeron al rey a Babilonia en Riba, y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías, a los hijos de este rey que se rebeló, lo degollaron en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Todo porque este hombre había creído esas palabras falsas, estos falsos profetas que le decían: no, rey Sedequías, tú tienes que rebelarte, tú tienes que salir porque Dios te va a respaldar. Esas fueron las palabras que ellos lo engañaron. Pero el resultado fue que asesinaron a sus hijos y le sacaron los ojos y lo llevaron cautivo. Así que podemos ver ciertamente que fueron tiempos difíciles para la ciudad y para la gente de Israel. Realmente imagínense, en menos de 10 años los habían atacado no 1 ni 2, sino 3 veces, se habían llevado a los jóvenes. Piense usted por un momento que se llevan a sus hijos más jóvenes. Sin mayor razón y sin mayor explicación se los llevan a otro país porque los van a educar de una manera distinta. Pocos años después regresa ese enemigo, destruye la ciudad y se lleva a la mayoría de la población, y no contento con eso, una tercera ocasión regresa ese enemigo y barre ahora sí completamente con la ciudad. Entonces realmente son tiempos muy, muy complicados para la nación de Israel. Y ya cuando la mayoría del pueblo de Israel que estaba en Babilonia bajo el cautiverio ya se está pues acomodando en ese lugar porque se los llevaron como cautivos, llega la noticia, y aquí es donde ya vamos a comenzar a hablar acerca de este capítulo 29 de Jeremías. Llega la noticia de que han recibido una carta del profeta Jeremías. Si bien es cierto que dijimos que Jeremías no era bien visto, eso no quiere decir que no tuviera palabra certera. Durante más de 20 años él estuvo advirtiendo al pueblo: arrepiéntanse porque el Señor va a enviar castigo, arrepiéntanse porque si no Dios va a enviar a Babilonia, arrepiéntanse porque si no Nabucodonosor va a ir en contra nuestra. ¿Y qué fue lo que pasó? Efectivamente lo que él había dicho. Así que el pueblo sabía efectivamente que si bien Jeremías no era santo de su devoción, por decirlo de alguna manera, sí tenía palabra de Dios. Jeremías sí era certero y se recibía, a diferencia de los otros profetas que habían dicho al rey Sedequías: ataca, rebélate porque Dios te va a apoyar, y vieron que era falso. Jeremías
En contrario, él sí tenía palabra y él sí tenía apoyo de parte de Dios. Así que cuando el pueblo de Israel que estaba cautivo en Babilonia se entera que Jeremías había escrito una carta, si usted quiere leer la carta completa de Jeremías, lea el capítulo 29, esa es la carta que le escribe el profeta al pueblo. La gente, me imagino, que se amontona, quieren escuchar qué dice el profeta. ¿Será acaso que Dios nos ha perdonado? ¿Será posible que Dios por medio del profeta ha enviado un mensaje de que vamos a regresar pronto a Israel? ¿Será posible de que Dios ha hablado a su pueblo de que nos va a perdonar y que nos va a restaurar la gloria pasada? ¿Será acaso posible? ¿Eso puede ser posible? Pero grande fue la sorpresa del pueblo de Israel cautivo en Babilonia cuando leyó la carta. Porque la carta dice lo siguiente, acompáñenme, sígalo con su vista, por favor. Vamos a leer Jeremías 29 del 4 al 11. Jeremías 29 del 4 al 11 dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y habítenlas. Planten huertos y coman del fruto de ellos. Cásense y engendren hijos e hijas. Den mujeres a sus hijos y den maridos a sus hijas para que tengan hijos e hijas y multiplíquense ahí y no se disminuyan. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendéis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. No sé ustedes, pónganse por un momento en los zapatos del pueblo de Israel cautivo en Babilonia. Están esperando un mensaje de liberación, están esperando un mensaje de buenas nuevas, están esperando que Dios por medio del profeta les diga que los va a sacar de la cautividad de Babilonia. Y en cambio lo que Dios les manda por medio del profeta, el mensaje que Dios les envía es: pónganse cómodos porque esto va para largo. No van a salir pronto de aquí. Cásense, dense en casamiento, tengan hijos, planten viñas, construyan casas. Esto no se va a terminar pronto. El mensaje de Dios, en cierta manera, podríamos decir que es decepcionante. El pueblo de Israel esperaba libertad y Dios les promete cautividad. Ellos esperaban un rescate y Dios los invita a rehacer su vida, pero en Babilonia, donde estaban cautivos. Entonces realmente no es el mensaje que uno esperaría de parte del Señor. Esto es como, por poner un ejemplo, Dios no lo quiera, pero que a usted le toca ir al hospital y usted ha estado, no sé, durante 2 semanas por alguna enfermedad en el hospital, y después de estar 2 semanas yo llego a visitarlo o a visitarla y le digo: ¿sabe qué, hermano? Vengo aquí de parte del Señor porque el Señor me ha dado un mensaje. Lo primero que nosotros pensaríamos al escuchar eso es que Dios ha enviado al pastor para que nos dé un mensaje de salud o de restauración, o que el Señor me va a liberar pronto de la enfermedad cualquiera que sea. Pero imagine que yo voy y le digo: mira, el mensaje que el Señor me ha dado para ti es el siguiente. Hazte amigo de las enfermeras y de los enfermeros, cáele bien al médico, adorna tu cubículo, tráete un radio, tráete una televisión portátil de ser posible, porque aquí vas a estar mucho tiempo, mi hermano. Vas a estar aquí mucho tiempo. ¿Qué pensaría usted? Sería un mensaje decepcionante. No serían las palabras que esperamos de parte del Señor, ¿cierto? Nosotros, ¿qué esperamos cuando pensamos que el Señor nos va a dar un mensaje? Que nos va a dar paz, que nos va a dar ánimo, que nos va a dar libertad. Pero no siempre así funcionan las cosas con el Señor. Entonces, ahora bien, vamos a comenzar con las preguntas de esta mañana, porque este mensaje no es para nada alentador. Y la primera pregunta de esta mañana es: ¿para qué Dios permite que el pueblo de Israel esté en cautiverio durante 70 años? ¿Para qué Dios permite que el pueblo de Israel esté en cautiverio durante 70 años? Bueno, la respuesta es sencilla. O la respuesta sencilla sería: para quitar del corazón de su pueblo el pecado de la idolatría. Mencionamos hace un momento atrás que el mayor pecado y el pecado repetitivo del pueblo de Israel era la idolatría, y por lo tanto Dios permite que el pueblo de Israel se vaya al cautiverio para enseñarles una cosa: para quitar la idolatría de su corazón. Pero la pregunta sería ahora, tenemos una nueva pregunta: ¿cómo consiguió Dios eso? ¿Cómo consiguió Dios quitar del pueblo de Israel el pecado de la idolatría? Porque nosotros conocemos la historia, al menos la historia bíblica, y sabemos que el pueblo de Israel, después de estar en el cautiverio de Babilonia, después de esos 70 años,
nunca más regresó a la idolatría. Y no fueron perfectos, no estoy diciendo que nunca más cometieron errores. Los cometieron, sí, tuvieron faltas, tuvieron equivocaciones, pero una cosa es cierta, nunca más regresaron a la idolatría. Entonces, ¿qué utilizó Dios? ¿Cuál fue el medio que utilizó Dios para quitar la idolatría de los corazones del pueblo de Israel? Y bueno, la respuesta también es muy sencilla, la encontramos en una sola palabra. La respuesta es paz, o para ser más específico, buscar la paz. Siga una vez más ahí donde está leyendo en Jeremías 29, vamos a darle lectura una vez más, 29, versículo 7. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Lo peor que una persona puede perder, ¿saben qué es? La paz. Y alguno podría decir, no, lo peor que se puede perder es la salud. Pero piénselo conmigo por un momento. Si usted pierde la salud, pero se mantiene en paz, no importa cuál sea el diagnóstico que a usted le den, usted puede sobrellevarlo. Alguno más puede decir, no, en estos tiempos, lo peor que se puede perder es el trabajo. Pero una vez más, piense conmigo, usted puede perder el trabajo, lo pueden despedir, lo pueden correr, pero si usted no pierde la paz, puede mantenerse seguro, puede mantenerse estable, puede mantenerse confiando en el Señor. Alguien más me podría decir, no, lo peor que se puede perder es a un ser amado, a un padre, a una madre, o inclusive a un hijo, a alguien que nosotros queremos con todo el corazón y con toda el alma. Eso es lo peor que se puede perder. Pero si usted tiene una pérdida de una persona que usted ame, pero no pierde la paz, usted puede seguir siendo fortalecido de parte del Señor. Entonces, una vez más se lo digo, lo peor que podemos perder no es la salud, ni el trabajo, ni a un ser amado. Lo peor que nosotros podemos perder es la paz. Y la clave para desterrar la idolatría de la vida, de nuestra vida y del pueblo de Israel, es buscar la paz. Y es posible que no se pueda ver a simple vista la conexión entre estas dos cosas. ¿Cómo es posible que yo pueda erradicar la idolatría de mi corazón a través de la paz? Pero vamos a ver poco a poco estos puntos para poder entender cómo es que Dios utilizó la paz, o la búsqueda de la paz, para erradicar este pecado del pueblo de Israel, y cómo nosotros también podemos quitar toda idolatría de nuestro corazón por medio de buscar la paz de Dios. Pero lo primero que debemos entender es que no estamos hablando de cualquier tipo de paz. Yo no estoy hablando en esta mañana de la paz que nos prometen los líderes, o la paz que nos promete la policía o el ejército. No estoy hablando yo de ese tipo de paz, para nada. Hablamos de una paz que no se consigue por nuestros medios, o por nuestras fuerzas, o por nuestra inteligencia, o porque meditamos durante 10 horas, o porque me sé todo un mantra. No estoy hablando de ese tipo de paz, no. La paz de la cual estoy hablando no se consigue por nuestras propias manos. Esa es la paz que proviene de Dios. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo la menciona de la siguiente manera: por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, esa es la paz de la que estamos hablando, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una vez más, aquí tenemos esta conexión. ¿Cómo es posible que la paz de Dios guarde mis pensamientos en Cristo Jesús? ¿Cómo es posible? ¿Por qué Pablo dice esto? O como lo veíamos en Jeremías, ¿por qué Dios a través de la paz quiere erradicar la idolatría del pueblo de Israel? Bueno, vamos a llegar a eso, no se desespere. Pero el consejo del apóstol Pablo guarda mucha relación con lo que ya leímos en el libro del profeta Jeremías, que el profeta decía: rogad por la paz a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Es muy similar el consejo, así que lo primero que vamos a entender es que la paz de la que estamos hablando es una paz que proviene de Dios. Dios es la fuente de verdadera paz. No estoy hablando de una paz que se consigue por medio de las armas, o por medio de ejércitos, o por medio de promesas. No estamos hablando de esa paz. Estamos hablando de la paz que proviene de Dios. Ese es el primer punto. El punto número 2 que vamos a ver acerca de la paz es que la única manera de poder obtener la paz que proviene de Dios es por medio de la oración. No hay otra forma. No hay otra manera de obtener la paz de Dios que no sea por medio de la oración. Pablo lo menciona como peticiones delante de Dios en toda oración, y Jeremías lo menciona como rogad por ella a Jehová. Pero como sea en ambos casos, se nos dice claramente que la única manera de hallar la paz que viene del cielo es por medio de la oración.
Pero de nuevo vamos a hacer la pregunta, ¿cómo se quita la idolatría del corazón por medio de buscar la paz de Dios? Para poder responder eso, primero tenemos que ver qué es la idolatría y por qué el hombre se inclina a la idolatría. Y permítame explicarle primero que la palabra idolatría se define como la adoración indebida a una representación generalmente física de una entidad supuestamente superior. En pocas palabras, la idolatría es una adoración incorrecta. ¿Y qué es un ídolo? Bueno, un ídolo es cualquier cosa, persona, actividad, situación que toma el lugar que le corresponde a Dios. Y el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas es el lugar número uno. Si hay algo en nuestras vidas que está ocupando ese lugar, tenemos un problema de idolatría y tenemos un ídolo. Y el problema con los ídolos es que no son otra cosa que falsos dioses. Y en consecuencia lo único que pueden prometer son promesas falsas. Es lo único que pueden hacer. Prometen falsa seguridad, falso crecimiento, falsa felicidad, falsa salud, falsa paz. Todo lo que hay en ellos es falso. Pero tarde o temprano termina. Un trabajo puede ser un ídolo. Si nosotros nos esforzamos en ese trabajo y vamos desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la medianoche y estamos ahí y ya no solamente es una responsabilidad, sino que descuidamos a nuestra familia, descuidamos nuestra salud, descuidamos a las personas que nos rodean, el trabajo se puede convertir en un ídolo. Un hijo o una hija se puede convertir en un ídolo. Si tu vida, tus pensamientos, tus planes, tus acciones, todo gira alrededor de esa persona, se ha convertido en un ídolo. Una persona que amas, a un esposo o una esposa, un novio o una novia se puede convertir en un ídolo. Si toda tu esperanza, toda tu felicidad, si le rezas tu rosario a ella, casi, eso se ha convertido entonces en un ídolo. El ministerio, les decía en la mañana durante la escuela dominical, se puede convertir en un ídolo. Dejamos de ver el norte, dejamos de ver que efectivamente lo hacemos para servir a Dios y lo convertimos en un ídolo porque queremos estar aquí todo el tiempo y llenar huecos y llenar vacíos por medio del ministerio. También el ministerio se puede convertir en un ídolo. Uno de los ídolos más famosos, el dinero. Si estamos buscando y pensando en él en todo momento y buscando la forma de tenerlo, ya sea lícita o ilícitamente, el dinero también se puede convertir en un ídolo. Pero los trabajos se terminan, los hijos se van de casa, las personas que amamos nos pueden fallar, el ministerio puede ser ingrato y el dinero se devalúa, como dice la palabra del Señor, el dinero el ladrón lo hurta y el orín lo corrompe. Así que todo esto es pasajero, todos estos ídolos, decía, son dioses falsos y como tal solamente hacen promesas falsas. Y lamentablemente Israel se dio cuenta demasiado tarde de que sus ídolos en los que habían depositado su confianza le fallaron, de que no los protegieron, de que no los cuidaron, de que no les dieron la paz que les había prometido estos ídolos y terminaron cautivos en Babilonia durante 70 años. ¿Y cómo es que Dios, una vez más, usa el cautiverio y la búsqueda de su paz para borrar la idolatría del corazón de su pueblo y a su vez de nuestro corazón? Escuche bien la respuesta. Nadie que experimenta realmente a Dios y la paz que Él ofrece, buscará luego a los ídolos y sus falsas promesas de paz. Una vez más se lo digo, nadie que experimenta realmente a Dios y la paz que Él ofrece, buscará luego a los ídolos y sus falsas promesas de paz. Para decirlo de una manera más coloquial, si usted puede hablar con el dueño del circo, no va a ir a hablar después usted con los animales. Es una realidad. Si usted puede hablar con el dueño del circo, ¿para qué va a perder el tiempo hablando con animales? Lo mismo sucede aquí con el Señor. Si nosotros hemos experimentado realmente la paz del Señor, si la buscamos por medio de la oración, si nosotros estamos buscando a Dios constantemente en medio de su paz, los ídolos van a dejar de importarnos. ¿Por qué? Porque como decía Pablo en el versículo que estábamos leyendo anteriormente, la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que, hermanos, nosotros tenemos que estar buscando constantemente la paz de Dios. Si el cautiverio de Israel tiene como fin erradicar la idolatría, el medio que Dios usa para esta situación es la búsqueda de su paz por medio de
la oración. No hay ninguna otra forma en que nosotros podamos encontrar la paz de Dios que no sea la oración. Y el método de Dios sigue siendo el mismo hasta nuestros días. La única manera de borrar la idolatría de nuestros corazones es buscando la paz de Dios por medio de la oración. Si nosotros disfrutamos la verdadera paz, no vamos a buscar nunca un sustituto barato. Por medio de los ídolos, por medio de lo que nos prometen falsamente, por medio del dinero, o el trabajo, o la familia, o un ser amado, o inclusive el ministerio, como les decía. Nada va a sustituir a Dios cuando realmente hemos encontrado la paz que Él ofrece. No hay lugar para ídolos cuando nosotros le hemos dado al Señor el lugar que a Él le corresponde, y el Señor viene y nos inunda de verdadera paz. Pero como les decía, el Señor nos habla que tiene pensamientos de paz. Y algunos podrían decir, sí, bueno, eso suena muy bonito acerca de la paz y que Dios me va a dar paz y que estemos en paz y que busquemos la paz. Suena muy bien y suena muy lindo, pero en papel. Lo cierto es que en la vida diaria, en la vida cotidiana, en el día a día, esto es complicado. ¿Cómo es que te encuentras en paz cuando sales al tránsito cada mañana? ¿Cómo es que esperas que yo viva en paz si tú no conoces a mi familia, si tú no conoces a mis hijos o a mi esposo o a mi esposa, si tú no conoces a mis vecinos, si no sabes cómo es mi jefe? ¿Cómo esperas que yo viva en paz si tú no sabes las situaciones que yo estoy pasando? Bueno, no solamente yo lo sé, sino que también el Señor lo sabe. Y por eso es que Él nos hace la promesa que leímos al principio del mensaje en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. El Señor sabe lo difícil que puede ser el día a día, levantarse temprano, correr, la inseguridad, regresar tarde a casa, trabajar para vivir, o vivir para trabajar, mejor dicho. El Señor sabe que puede ser complicado, pero Él nos hace una promesa que nosotros haremos bien en no olvidar, que Él tiene pensamientos de paz para nosotros y que Él nos dará el fin que esperamos. Todo estará bien al final, y si no está bien, no es el final. Es una frase que se le atribuye a John Lennon. Todo estará bien al final, y si no está bien, es que no es el final. Y lo mismo nosotros podemos aceptar cuando estamos con el Señor. Todo va a estar bien al final, porque el Señor lo promete. Y si vemos en este momento, en nuestras circunstancias, en nuestro alrededor, que las cosas no están bien, es porque todavía no es el final que Dios nos ha prometido. ¿Por qué? Porque podemos estar seguros y podemos estar confiados de que el Señor nos ha prometido el final que nosotros esperamos. Y el Señor, cuando promete algo, lo ha de cumplir sí o sí. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Y no lo habló y no lo ejecutará. Podemos estar nosotros seguros de que el Señor va a cumplir lo que Él ha prometido. Para el pueblo de Israel, si bien es cierto que Él les hizo esta promesa de que iban a estar durante 70 años en cautividad, después, un capítulo después, Jeremías 30, el Señor le habla al pueblo y les dice que Él les va a dar el fin que ellos esperan. ¿Y cuál es el fin que esperaba el pueblo? Jeremías 33, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Este pueblo que estaba cautivo, que había recibido este mensaje de desesperanza, de que iban a estar cautivos durante 70 años, recibe un nuevo mensaje de parte del Señor y les dice, no va a ser para siempre, solamente va a ser por un tiempo, y va a llegar el día, va a llegar el momento en que yo les voy a dar el fin que ustedes esperan. Van a regresar, van a volver a Israel, a la tierra que les prometí, a la tierra que yo les di a sus padres, y la van a disfrutar, pero tienen que aprender una lección. Entonces, nosotros podemos descansar en la paz que Dios nos da. Nosotros también podemos estar confiados en que el Señor nos va a dar al final la promesa que Él nos ha hecho. Y si los pensamientos son de bienestar, si los pensamientos de Dios son de paz, podría preguntar a alguien, ¿por qué estoy pasando o por qué he pasado por situaciones tan difíciles a lo largo de mi vida? ¿No es cierto que todo esto suena muy bonito, suena muy lindo? Dios tiene paz, Dios tiene bienestar, Dios quiere cosas buenas para nosotros, pero a veces nos preguntamos, ¿por qué el Señor ha permitido que yo esté pasando por situaciones complicadas? ¿Por qué permite esta enfermedad? ¿Por qué permite esta pérdida? ¿Por qué me ha ido mal en el trabajo? ¿Por qué me está pasando esto? Y tenemos aquí que ver dos cosas. Primero, debemos entender que Dios permite que haya pruebas en nuestra vida para moldearnos, para modelarnos cada día. ¿Cuál es la manera en que se purifica el oro? ¿Alguien me lo sabe decir? Por medio de fuego. No hay otra manera en la cual el oro pueda ser purificado.
Se toman las piedras, se contienen los pedazos, digamos, de oro, se limpian, se lavan, después se ponen en un horno grande y se derrite, se funde, y después se cuela todas las impurezas y ya con eso está el oro. No. Eso que salió se vuelve a colocar en otro horno que tiene una mayor temperatura, se vuelve a fundir todo eso, se vuelve a colar para sacar más impurezas y se obtiene ahí un oro más valioso. ¿Y con eso se termina? No, se vuelve a tomar eso que se ha conseguido, se coloca en un horno que está aún más caliente y esa es la manera en la que se va purificando vez tras vez tras vez el oro. Lo mismo sucede con la vida de los hijos de Dios. Pedro lo dice en su carta, primera de Pedro 1, 6 y 7, dice: les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Pedro es claro en lo que está diciendo: miren, ustedes van a pasar por buenos tiempos, Dios les va a dar la recompensa que les prometió a ustedes, pero van a tener que pasar por algunas pruebas, van a tener que pasar por algunas dificultades. Para llegar al final del arco iris van a tener que pasar por la tormenta, es lo que dice Pedro. Y esa es la primera cosa que nosotros tenemos que entender, que hay días difíciles, hay situaciones y hay pruebas que estamos pasando o que pasaremos o que hemos pasado con la única intención de que nuestra vida y nuestra fe sea fortalecida y sea purificada. Pero también otra cosa que nosotros debemos intentar es ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Nosotros debemos intentar y pedirle al Señor: Señor, permíteme ver las cosas desde tu ángulo, desde la manera en que tú estás viendo las cosas. ¿Por qué? Como dice Pablo en 2 de Corintios 4, 17 y 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporáneas, pero las que no se ven son eternas. ¿Y por qué les decía que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos permita ver las cosas desde su perspectiva? Porque para nosotros la peor prueba, el peor día, la noche más oscura de la vida, el peor escenario que podemos vivir para el Señor, ¿saben qué es? Como dice aquí, una leve tribulación momentánea. Y cuando nosotros nos encontremos en ese momento de dolor, de sufrimiento, de pérdida, de agonía, de desesperación, de no poder dormir, cuando nosotros estemos ahí en ese momento de angustia y de estrés, que las cobijas no nos quitan el frío y no podemos cerrar los ojos de la desesperación de que no sabemos si vamos a salir adelante, si vamos a conseguir ese préstamo, si vamos a entrar a trabajar, si nuestro hijo va a llegar, si nuestra hija va a regresar a casa, cuando nosotros no sabemos qué hacer, debemos pedirle al Señor: Señor, permíteme ver esta prueba no desde mi ángulo, sino desde tu perspectiva, desde tu ángulo, desde tu forma de ver las cosas. Y cuando el Señor nos permita ver eso, vamos a ver que esto solamente es una leve tribulación momentánea. Un predicador platicaba un ejemplo, decía que en cierta ocasión fue con su familia y visitaron un castillo. Y en ese castillo, en la parte de atrás, había un jardín y en ese jardín había un laberinto. Y dice que él, de por sí dice que él es malísimo con las instrucciones y para seguir caminos. Y entonces él se metió junto con su familia en el laberinto y de pronto se perdieron. Y él no podía salir y estaba en el laberinto y estaba caminando y estuvo caminando y estuvo caminando. Dice que estuvo ahí por muchos minutos caminando y de repente escuchó una voz. Y al mirar hacia arriba, desde un balcón, estaba su familia y estaban sus hijos. Y ellos habían podido salir mucho tiempo antes. Y entonces sus hijos comenzaron a gritarle y le comenzaron a decir: derecho, derecho, ahora gira a la izquierda, ahora ve a la derecha. Y él explica y él nos cuenta esto, dice: porque muchas veces nosotros somos así. Nosotros lo que vemos solamente es el laberinto, la prueba, la situación difícil, la noche oscura. Pero Dios está desde arriba viéndonos y si nosotros le escucháramos, si nosotros viéramos las cosas desde su ángulo, podríamos salir pronto de eso. Si nosotros realmente pudiéramos ver las cosas desde el punto de vista de Dios, podríamos decir como el apóstol Pablo: esto solamente es una leve tribulación momentánea. Así que, hermanos, sabiendo que Dios tiene prometido un final de bienestar y de bendición para nosotros, ¿qué podemos hacer? Buscar la paz que viene de Dios por medio de ruegos, por medio de súplicas y por medio de oración. No importa lo difícil que sea la situación, no importa lo complicado. Y sé que es difícil al momento de estar pasando esa prueba. Sé que las cosas no se ven bien, sé que la noche se ve muy oscura, pero debemos recordar que el sol brilla aún después de la peor de las tormentas. Así que si nosotros realmente estamos afianzados y agarrados a Dios, y si realmente nosotros por medio de oración estamos buscando la paz de Dios, no solamente vamos a triunfar en la prueba, sino que no vamos a caer de nuevo en buscar algún ídolo.
Porque esa es la situación y ese es el problema cuando nosotros pasamos por pruebas. Cuando pasamos por una prueba difícil, cuando pasamos por una dificultad, es cuando nos volteamos, es cuando buscamos ídolos. Pero si nosotros tenemos la paz de Dios en medio de la dificultad, nunca más buscaremos ídolos. Por eso es que Dios le habla al pueblo de Israel y le instruye y le exhorta a que esté constantemente buscando la paz de Dios. Pero el consejo del Señor no termina ahí. Y quisiera, ya para terminar en esta mañana, veo también que es muy oportuno tomar unos minutos más para hablar acerca de las recomendaciones que hace el Señor, en este caso al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías, que también nosotros haremos bien en tomarlas, en comprenderlas y en vivirlas. ¿Por qué? Porque justo este fin de semana, como platicábamos al inicio, justamente este fin de semana, es un fin de semana un tanto cuanto complicado. Se han vivido momentos de incertidumbre desde el viernes, el día de ayer y el día de hoy, y como sabemos no somos ajenos, no estamos aquí para hablar de política, pero como iglesia, como creyentes y como personas, no somos ajenos al cambio que se está viviendo en nuestro país, México. Tenemos un nuevo mandatario, tenemos un nuevo presidente, y en estos últimos meses, pero sobre todo en estos últimos 2 días, ha habido 2 voces que se han escuchado muy fuerte. Una de ellas dice cambio, esperanza, transformación, renovación, salir adelante. Y otra voz que también se escucha que dice ruina, destrucción, retroceso, pobreza, incertidumbre. Hay 2 voces muy fuertes que se han estado escuchando en estos días y nosotros como mexicanos no somos ajenos a ellas. Y también podemos caer ya sea en la esperanza de creer en una persona o en la desesperanza de escuchar esas voces y pensar que todo va para mal y que todo va a empeorar y que vamos a terminar un sexenio muy muy malo. Ambas cosas son son voces que nosotros hemos escuchado en estos meses y días y no somos ajenos a ella. Pero ¿cuál de estas voces tiene razón? Es imposible saberlo. Como Israel en la época de la deportación de Babilonia, estos pseudoprofetas, los que dan mensajes de que todo va a ir bien o los que dan mensajes de que todo es desesperanzador, realmente no saben más que usted o más que yo. Todo lo que ellos dicen o publican o hablan o dan en noticias no son otra cosa más que especulaciones. Nada más que eso. El único que sabe el destino de esta nación, el único que sabe realmente lo que nos aguarda y lo que nos espera es uno, y es nuestro Dios. Es el Señor. Él realmente es el único que sabe lo que a nosotros nos aguarda y lo que a nosotros nos espera, y haremos bien, como hemos estado viendo, en buscar la paz que proviene de Él por medio de la oración. Eso es lo que Él está pidiendo que nosotros hagamos. No que escuchemos las voces tanto de esperanza o desesperanza, sino que lo escuchemos a Él. Haremos bien en no hacer caso a ninguna de esas voces que se están hablando de paz y de bienestar o de mal y de destrucción, porque el único que sabe el futuro y el porvenir de nuestro México, el único que sabe el porvenir de nuestra nación es el Señor, y solamente de Él depende. En el tiempo de la cautividad de Babilonia, Israel tenía una duda muy similar a la que nosotros podríamos tener el día de hoy como mexicanos. ¿Qué va a pasar? Ya tomó posesión nuestro nuevo presidente, ya estamos en este nuevo sexenio y hemos escuchado noticias y algunos dicen que todo va para peor y otros dicen que todo va para mejor y nadie se pone de acuerdo y unos están en contra y otros están a favor y nunca antes nuestra nación había estado tan dividida como el día de hoy. Nuestros gobernantes, buenos o regularmente malos, pero buenos o malos, siempre habían gozado, digamos, de la aceptación general del pueblo, pero no había un gobernante con tanta división en el pueblo como hasta el día de hoy. No lo hemos visto. Y la pregunta para nosotros como ciudadanos, pero también como creyentes, es ¿qué va a pasar? Podemos estar en incertidumbre, pero tal como hemos visto en esta mañana, Dios le recordó a su pueblo y Dios les recuerda también a ustedes, hermanos, que Él tiene pensamientos de paz y de bienestar para los que son suyos. Y nosotros podemos descansar en Él. Nosotros podemos descansar en eso. Sin embargo, como creyentes, nosotros también podríamos preguntar, bueno, yo como creyente ¿hay algo más que pueda hacer? Yo como hijo de Dios, como creyente, ¿hay algo más que pueda hacer? Y por supuesto que lo hay. Lo leímos ya en esta mañana, pero tal vez no pusimos la atención adecuada. Pero vamos a leerlo una vez más en Jeremías 29. Y le voy a dar lectura en una versión diferente para que usted lo pueda o lo podamos entender mejor. 29:7.
Dice de la siguiente manera: y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envía al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad depende el bienestar de ustedes. Muchos años más adelante Pablo lo va a decir de una manera distinta en 1 Timoteo 2:3. Dice: oren de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Señor. Y si bien la idea es la misma, tanto del profeta Jeremías como del apóstol Pablo, que tenemos que orar y que tenemos que pedir por el lugar donde estamos viviendo y que tenemos que orar por nuestras autoridades, el profeta Jeremías nos ofrece un panorama un poco más amplio y nos dice: del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Del bienestar de la ciudad donde ustedes están va a depender su bienestar. Y entonces cuando nosotros realmente podamos entender esto, cuando nosotros realmente lo podamos asimilar, vamos a entender que toma muchísima importancia y relevancia la necesidad de orar por nuestros gobernantes. ¿Por qué? Porque ciertamente muchas veces decimos: la Biblia demanda y dice y ordena, y es un mandamiento que tenemos que orar por nuestros gobernantes, ¿cierto? Como creyentes lo decimos. Conocemos estos pasajes, no me estoy inventando nada nuevo. Pero quiero preguntarles con honestidad, hermanos, en esta mañana, hoy, ¿cuántos oraron por el presidente nuevo? ¿Que hay alguien? Y digamos que oramos porque es el tema de novedad, es el tema de relevancia en estos días, pero siendo honestos, ¿cuántas veces a la semana oramos por el presidente? En estos días porque pues es la cosa de moda, el tema que está en boca de todos, pero regularmente, aquí hay una hermana que dice que ella ora todas las semanas y está muy bien, pero regularmente no oramos por nuestros gobernantes. ¿Cuándo fue la última vez que oraron por el presidente? ¿Cuándo fue la última vez que oraron por el gobernador del estado? ¿Cuándo fue la última vez que oraron por el presidente municipal? Ya, vamos bajándole. ¿Cuándo fue la última vez que oraron por el presidente de Colonos? Ya le vamos bajando más escalones. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que oraste por tu vecino, que está a un lado tuyo? Ahí es un poquito más común porque lo tenemos día a día, pero se da cuenta cómo, aunque la Biblia demanda y es un mandamiento que nosotros tenemos que orar por nuestros gobernantes, realmente no lo tomamos como algo continuo. Lo hacemos cada 1 de diciembre, a lo mejor cada 6 años, porque pues ya mi oración es tan buena que abarca por 6 años, ¿no? Pero no lo hacemos de manera común. No oramos por los gobernantes. Nos quejamos ciertamente de ellos, de una mala administración, de la corrupción, de la inseguridad. Nos quejamos de que la ciudad es difícil, de que el ambiente se complica, pero no oramos por nuestros gobernantes. No oramos para que el Señor les ayude, los ilumine, para que el Señor les dé el camino adecuado. Nos olvidamos muchas veces de orar por ellos. Y la Biblia enseña aquí claramente que en la medida en que nosotros busquemos la paz del lugar donde vivimos, nosotros también vamos a vivir en paz. Entonces, si nosotros vivimos en una ciudad, o en un lugar, en una colonia, en alguna situación con dificultad, con inseguridad, con carencias, muy probablemente es que nosotros como creyentes hemos faltado a nuestra responsabilidad como siervos que oran por nuestros gobernantes. Y la pregunta ahora sería: ¿qué debemos orar? ¿Qué sería bueno que nosotros oremos? Bueno, algunos ejemplos, si usted anoten esta mañana, que podríamos orar. Puede orar usted por el presidente, para que el Señor le dé sabiduría, para que el Señor le dé fuerza, para que el Señor le dé prudencia en las decisiones que va a tomar, en los comentarios que va a hacer, por ejemplo, el presidente actual, en las salidas que va a hacer, que no se exponga, que el Señor lo cuide, que lo fortalezca, que lo lleve con bien. Usted puede orar por eso. Usted puede orar por el gobernador para que pues el tema de la corrupción realmente le caiga en la cabeza que está mal. Puede orar para que busque bien a la gente que va a estar trabajando con él. Puede orar también por el presidente municipal para que él recuerde para quién trabaja, que trabaja para el pueblo y no para él, ni para sus bolsillos, ni para sus arcas. Puede orar para que eso lo recuerde. Usted puede orar para que su vecino, por ejemplo, para que le vaya bien.
para que mejore su casa, para que tenga un auto nuevo, o a lo mejor no tiene un auto nuevo y el vecino pues llega a la 1, a las 12 de la mañana, Señor, bendice al vecino con un auto para que no se exponga, para que tenga cuidado. ¿Cuántos de nosotros de verdad somos así para orar por el de al lado? No, el vecino se compra un auto y ardemos de envidia y de coraje. En lugar de orar, Señor, qué bueno que le diste la bendición, qué bueno que el vecino tiene ahora este medio de transporte porque era difícil que llegara. No, no lo hacemos. No somos así. Pero una vez más, la Biblia nos dice, en la medida que la ciudad prospere, en la medida que la ciudad tenga paz, ustedes van a tener paz y ustedes van a ser prosperados. Así que nuestra preocupación no debería ser que nosotros prosperemos, sino que la ciudad prospere, porque en la medida de que ellos tengan paz, en la medida de que ellos tengan prosperidad, también nosotros seremos beneficiados. Pero muchas veces, como decimos coloquialmente, cada quien para su santo, ¿verdad? Cada quien para lo suyo, en lugar de que hagamos lo que nos enseña la palabra, de que oremos por los demás. Y la Biblia es clara en esta verdad, hermanos. Ya vamos a terminar en esta mañana, porque yo sé que después de decirles esto, alguno podría pensar, sí, pero orar por el gobernante, orar por el presidente, orar por ellos, eso no funciona, no tiene validez. ¿Realmente van a escuchar? ¿Realmente van a hacer caso? ¿Realmente va a funcionar en algo? Bueno, la Biblia nos habla de la cautividad babilónica, que hemos estado hablando en esta mañana, del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel nos dice que ellos estuvieron orando porque fue un mandato de parte de Dios durante esos 70 años. Ellos estuvieron buscando la paz y no tuvieron que pasar 70 años. Un par de años después de que este pueblo de Israel que estaba cautivo comenzó con este trabajo de orar, sucedió lo siguiente. Había un rey, el rey que se los había llevado cautivos a Babilonia, que se llamaba Nabucodonosor. Ese rey es el rey el instrumento que Dios utilizó para que se cumpliera su palabra, la palabra del profeta Jeremías. Pero este rey no era cristiano, no era creyente, no era un rey temeroso de Dios, por supuesto que no. Pero era el rey de la ciudad donde vivía el pueblo de Israel. Y por lo que nosotros podemos ver, el pueblo cumplió con la solicitud de Dios, orar por la paz del lugar donde estaban viviendo. Y seguramente oraban por la paz, oraban por la gente y oraban por el gobernante. Por este Nabucodonosor que los había llevado cautivos, sí, por él oraban. Y sucedió lo siguiente, se lo puede leer en Daniel, capítulo 4. Le sucedió una situación complicada al rey y terminó diciendo lo siguiente este rey Nabucodonosor. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Este mismo rey Nabucodonosor, que no temía a Dios, que no lo tenía por Dios ni por rey, termina diciendo después de lo que le pasó, yo alabo a Dios, lo agradezco, yo reconozco que Él es Dios. Entonces no me digan que la oración no funciona, y no me digan que un pueblo orando por sus gobernantes no puede cambiar las cosas, porque si se puede, aquí nos enseña que sí es posible. Y si no nos queda claro, Santiago 5:16 dice lo siguiente, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Así que, hermanos, en esta mañana yo los invito a que no por ser el tema de novedad, ni porque se predicó de esto en esta semana, orar por los gobernantes, orar por el presidente, orar por nuestra ciudad, sino que sea una consigna nueva y de constante en nuestras vidas, orar por los que están en posiciones de autoridad, por los que están, por los que fueron y por los que han de venir, y que oremos por ellos y que pidamos que el Señor les dé sabiduría, fortaleza, que les renueve, que les dé entendimiento, que les traiga convicción de pecado, para que nosotros también seamos bendecidos, prosperados y que podamos vivir en paz, porque las cosas sí funcionan. Así que finalmente, hermanos, yo sé que es complicado en estos días, reitero, por todas las noticias, por todo lo que se escucha, por todo lo que se puede leer en redes sociales, en internet, en periódicos, en la radio y en la televisión. Es complicado escuchar todo esto y no sabemos qué hacer y nos podemos fácilmente adentrar en la incertidumbre de qué va a pasar y ahora qué vamos a hacer y vamos a terminar mal o todo va a estar bien, cualquiera que sea la voz que predomine en sus cabezas, hermanos, no la escuchen.
y solamente escuche la voz que proviene del Señor, la voz que les dice, la voz que nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, dice el Señor. Pensamientos de bienestar, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Eso es lo único que nosotros tenemos que entender. Y buscar la paz de Dios que quita los ídolos de nuestras vidas por medio de la oración, y buscar la paz de Dios que trae paz también a mi ciudad, que trae paz al lugar donde nosotros vivimos. Cuando nosotros hacemos eso, las cosas cambian. Cuando nosotros realmente hacemos eso, se puede ver un cambio real en nuestra sociedad. Así que, hermanos, yo les voy a pedir esta mañana que nos pongamos de pie. Y yo sé que el protocolo dicta que sigamos con la cena, la Santa Cena. Pero antes de proceder con ella, me gustaría pedirle a los hermanos de alabanza que pasen un momento, por favor.